Buenos días, queridos alumnos. Nos encontramos en esta videoclase para abordar el tema el vanguardismo, contenido del cual ustedes deben trabajar desde sus casas a través de las actividades solicitadas y enviadas por correo electrónico y WhatsApp. Bien. Ahora vamos a desarrollar el tema para que ustedes tengan una mejor comprensión de dicho tema y puedan realizar estas actividades que les fue enviadas. Vamos a comenzar. A comenzar viendo qué es el vanguardismo. El vanguardismo es un conjunto de diversos movimientos artísticos que surgieron a principios del siglo XX. ¿Dentro de qué contexto surgieron estos movimientos artísticos? Bueno, surgieron entre la Primera Guerra Mundial, sucedida entre 1914 y 1918, y entre las ideas socialistas que dieron origen a la Unión Soviética, llevada a cabo en el año 1922. Es decir, que entre medio de esta convulsión por estos acontecimientos aparecen estos movimientos artísticos como una nueva forma de expresión que va contra lo establecido en aquella sociedad. Es decir, rechazan aquellas convenciones sociales que predominaban en aquel entonces. Bien, vamos a conocer entonces las características que se destacan dentro de estos movimientos. Aparece la rotura con el pasado, como dijimos, estos autores buscaban romper, dejar atrás el pasado e ir en busca de algo nuevo. Por eso mismo entienden y hacen con el arte una experimentación, buscando algo nuevo, tales que se desvanece los límites entre las diferentes artes y se combinan ambas, ya sea la pintura con la literatura o la danza con el teatro. Es decir, iban experimentando a ver qué algo nuevo que pudiera surgir de eso, digamos. La heterogeneidad es otra característica del vanguardismo, ya que abarcaban diversos temas, no se abocaban solamente a un tema, sino que lo hacían ampliamente, diferentes temas tocaban en sus obras. Como dijimos, era un rechazo a la normativa, la búsqueda de estos autores de las obras que pertenecen al vanguardismo. Es decir, rechazaban toda norma social que existía en aquel entonces. Y la principal característica, diríamos, del vanguardismo es la libertad absoluta de creación que ha tenido el artista. Es decir, el artista era libre de hacer lo que él quisiera sobre su obra. Es decir, no seguía las normas artísticas que regían en aquel entonces, y también era libre de escoger su tema principal que abarcaba su obra, tal es así que inclusive tocaba temas tabúes que eran considerados en aquellas épocas, como lo fue la prostitución, por ejemplo. Bien. Ahora vamos a conocer las características, las corrientes destacadas dentro del vanguardismo. Dentro del vanguardismo han surgido unas escuelas que se destacaron, que las vamos a conocer a continuación. La que primero vamos a ver es el expresionismo. El expresionismo surge en Alemania, es una narrativa, es una literatura, es un arte subjetivo e íntimo, expresa las sensaciones y los sentimientos más profundos. Los temas que abarcan han sido la soledad, la miseria, lo absurdo, la angustia y la naturaleza del hombre. En el arte de la literatura
Se han destacado los autores Franz Kafka, James Joyce y Thomas Mann. Bien, ahora vamos a conocer la siguiente. La siguiente escuela que vamos a ver, o corriente destacada dentro del vanguardismo, es el surrealismo. El surrealismo surge en París, en Francia. Se trata de llevar imágenes del sueño o del subconsciente al arte, ya sea en la pintura, en la escultura, en la fotografía, en la literatura o el cine también. Su máximo exponente ha sido André Breton, a quien vemos en imagen. También vemos a otro autor destacado con una de sus obras, que es Un perro andaluz. En el cine, que ha sido Luis Buñuel, ahí lo tenemos en imagen. Bueno, algunos de estos autores que se han destacado en el surrealismo han sido estos. Bien, vamos a ver la siguiente, que es el cubismo. El cubismo también nace en Francia y es un movimiento plástico en el que se usa figuras geométricas, es decir, van a construir obras usando figuras geométricas, donde se presenta diferentes puntos de vista de objetos. Acá vemos a su principal autor que se destaca dentro del cubismo, que es Guillaume Apollinaire, quien ha utilizado caligramas en sus poemas, donde podemos observar ahí, cuyas palabras del poema construyen una imagen visual. Así que él ha sido uno que se ha destacado dentro de esta escuela vanguardista. Bien, vamos a pasar al dadaísmo. El dadaísmo surge en Suiza, consiste en ir en contra de toda lógica y se utiliza mucho el azar, es antiartístico, ya que su intención era destruir todos los códigos y sistemas establecidos sobre el arte. Además también promueve la libertad absoluta del individuo y la espontaneidad, es decir, lo que surge en el momento, lo va plasmando lo que surge en el momento en su obra. Su representante máximo ha sido Tristan Tzar, es decir, este autor ha sido quien se ha destacado principalmente en el dadaísmo. Bien, vamos a pasar a ver el futurismo. El futurismo fue fundado en Italia por Marinetti. En el futurismo se rechaza principalmente el pasado, todo lo que tenga que ver con el pasado, tal es así que rechaza el museo principalmente y exalta a la máquina, como vemos a los autos y a lo demás, aludiendo al avance tecnológico. Bien, ahora vamos a pasar al ultraísmo. El ultraísmo aparece como reacción al modernismo, tuvo auge en España y en Hispanoamérica. En la literatura va contra las reglas que estaban establecidas en aquel entonces y desarrolla el verso libre. Un autor destacado ha sido el argentino Jorge Luis Borges, es decir, él ha sido un gran exponente del ultraísmo. Bien, vamos a pasar a la última escuela que más se destacó dentro del vanguardismo, que es el impresionismo. El impresionismo tuvo también origen en Francia. ¿De qué se trata el ultraísmo? Consiste en plasmar el paisaje y la naturaleza en la pintura. Utiliza el color como poder expresivo, es decir, hace uso de los colores para expresarse el autor. Se destaca mucho por eso mismo la pintura, es el arte que se destaca dentro del impresionismo. Un exponente que tuvo mucha influencia dentro del impresionismo ha sido Edouard Manet, a quien vemos en imagen. También vemos una obra que corresponde al impresionismo, la iglesia de Aubert-sur-Oise, de Vicente Van Gogh. Esta obra también corresponde a esta escuela vanguardista. Bien,
Hasta aquí hemos visto entonces las escuelas que se han destacado dentro de los movimientos, dentro de los movimientos vanguardistas. Bien, para concluir podríamos decir entonces que el vanguardismo ha sido libertad, innovación, transgresión, ha sido un vanguardismo que va contra lo establecido y ha significado una gran renovación. Por eso mismo entonces podemos decir que el vanguardismo ha retado todos los límites de las normas y ha generado polémica por su tono agresivo contra aquellas normas convencionales que estaban establecidas tradicionalmente. También podemos decir que ha sido fiel a su principal característica, como lo dijimos anteriormente, que ha sido la libertad de creación que han tenido los autores. Por último, para concluir, en el área de literatura nos ha permitido ver poesías y narrativas totalmente innovadoras, lo que ha significado una renovación radical para la literatura del siglo XX. Bien, hasta aquí hemos visto entonces en qué consiste y de qué se trató y cuáles son sus características y cuáles han sido las escuelas destacadas dentro del vanguardismo. Bien, espero que les sea muy útil para comprender mejor de qué se trató el vanguardismo y puedan realizar las actividades solicitadas. Se espera su trabajo en tiempo y en forma. Muchas gracias, saludos cordiales.